Erev Tov, Shalom, Shalom, Ubraja, Ibrajeja Adonai, Veishmereja. ¿No dicen amén? Alguien dirá, ¿qué dijo ahí? Bueno, Erev Tov es la forma de decir buena tarde, ¿sí? Buen anochecer, buena tarde. En hebreo, ¿sí? Shalom, Ubraja, paz, bendición. Amén. Aprenda, dígale a la persona que está a su lado, dígale Shalom. ¿Sí? Si es un hombre que se está dirigiendo, dígale Mashlomha. Y si es una mujer, usted le dice Mashlomech. O sea, ¿cómo está tu paz? ¿Cómo está tu integridad? ¿Sí? Clases de hebreo rápidas, ¿no? Mire a la persona que está a su lado, dígale Shalom Ubraja, paz y bendición. Ahora vuélvala a mirar otra vez allí, pero mírela. Y aguse bien el oído y le va a decir a la persona que está a su lado, dígale Yevarejeja Adonai Veishmereja. Que el Señor te bendiga y te proteja. Amén. Qué bendición poder estar en esta noche acá, mis amados hermanos. Esta tarde para mí es un gusto estar con ustedes juntamente con mi esposa, haber recibido esta invitación a compartir con los santos del Señor, con su iglesia. Y de verdad es un privilegio poder estar en este lugar. Como bien lo dijo el pastor Leonardo, mi nombre es Carlos Rabat. Yo soy pastor en la ciudad de Cali juntamente con mi esposa. También desarrollamos un ministerio de maestría y enseñanza llamado Ministerio Tanaj Emet. Tanaj Emet son dos palabras hebreas que significan algo así como palabra verdadera o palabra de verdad, ¿sí? El Señor nos permite desarrollar este ministerio y tenemos un eslogan dentro de este ministerio que es: conocerán la verdad y la verdad les hará, y la verdad les hará, y la verdad les hará libres. ¿Qué nos hace libres? No. Ojo. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Qué nos hace libres? El conocimiento de la verdad. Hasta que no tenemos el conocimiento de la verdad, no podemos ser libres. Amén. Solamente por el conocimiento de la verdad es que somos libres. Y precisamente durante estos días vamos a estar estableciendo unos fundamentos en la verdad de las Escrituras, de la palabra. Y esa verdad va a hacer su trabajo. El conocimiento de esa verdad va a traer sobre su vida libertad. Amén. Libertad para su vida, libertad para su casa, libertad en su familia. Amén. Eso es lo que vamos a estar impartiendo en el nombre del Señor. Yo tengo ascendencia judía. Y muchas personas, cuando se dan cuenta de eso, me preguntan, una de las primeras preguntas que la gente se hace es: ¿por qué los judíos prosperan? Para nadie es un secreto que el pueblo judío es un pueblo muy bendecido y muy prosperado. Y la gente piensa que el pueblo judío sencillamente es bendecido por el hecho de ser judío. Y eso es un mito que nosotros tenemos que quitar de nosotros. Porque el pueblo judío no es bendecido por ser judío. Obviamente hay bendiciones que vienen por ser del linaje, por ser de esa línea. Pero la bendición del eterno Dios no se produce por consanguinidad, por ser del pueblo judío o no. La bendición del Señor va mucho más allá que de un linaje. Por tanto, el pueblo judío no es bendecido por el mero hecho de ser judío. Y eso es algo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Y se los digo como conocedor del tema. No se es bendecido por el hecho de ser judío. La bendición del Señor viene como resultado de unas conductas y de unos planteamientos que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida. Viene como el resultado de cambiar nuestra manera de ser, de pensar, de ver las cosas. Y eso es lo que nosotros comúnmente llamamos arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvah. Teshuvah significa simplemente
devolverse, regresarse. Vas por el camino errado, entonces regrésate, devuélvete. Lo que ha hecho el hombre comúnmente es apartarse del camino de Dios. Por tanto, lo que el Señor hace es que llamarlo, devuélvete. Asimismo, en griego, la palabra arrepentimiento es metanoeos, ¿sí? Metanoeos significa un cambio de pensamiento, un cambio de la estructura mental. Metacambio, una transformación. Y nous, pensamiento, la forma de pensar. Por tanto, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio en la forma de pensar, en el paradigma, en el modelo. No podemos seguir en el mismo modelo de pensamiento y no podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperando resultados diferentes. Por tanto, nos vamos a volver a lo que dice la palabra. Vamos a venir a lo que dice la palabra. Y a medida que usted se vuelve hacia la palabra, a medida que usted cambia su modelo de pensamiento, que debe cambiarlo, entonces usted va a ver una grande bendición en su vida. Las cosas tienen que cambiar, algo se tiene que generar, un cambio debe suceder en su vida, en su casa. Algo va a pasar a medida que usted se regresa al Señor. Amén. A medida que usted se vuelve a Él. Pero si no tenemos ese cambio, si no hacemos el cambio, si no nos regresamos, difícilmente vamos a entender lo que es la bendición del eterno Dios. Y yo quiero hablarles acerca de eso. ¿Qué es la bendición del eterno Dios? Porque hablamos mucho de bendición, hablamos de prosperidad, pero en realidad no sabemos qué es la bendición del Señor. ¿Qué es la prosperidad? Pensamos que prosperidad es llegar a tener casa, carro y beca, que prosperidad tiene que ver con lo material, cuando la prosperidad en realidad tiene que ver mucho más allá de eso. Si nosotros estamos sesgados sencillamente a lo material, a lo tangible, a lo que tocamos, y pensamos que la prosperidad radica en esas cosas, ya tenemos que empezar a tener un cambio de mentalidad, a regresarnos, porque allí no está la prosperidad. Esas cosas se dan sencillamente como resultado de un entendimiento real de la prosperidad, un entendimiento real de lo que es la bendición del eterno Dios. ¿Y en qué radica la bendición del eterno Dios? ¿En dónde está la bendición del eterno Dios? Eso es lo que vamos a estar viendo durante estos días. Y creo en el nombre del Señor que su vida va a ser transformada, que su vida va a ser cambiada. Amén. Entonces espero, mi amado, que en esta tarde usted se prepare para estos días, para lo que va a recibir, y que su corazón esté abierto a las cosas que va a escuchar. Tal vez cosas que nunca había escuchado, pero el Señor las ha preparado para ustedes. Amén. Amén. Que es parte de la revelación de la palabra. No es una revelación mía, es lo que la palabra nos enseña y nos dice. Amén. Por tanto, vamos a empezar en esta noche o en esta tarde. Y quiero que por favor vaya, si es tan amable, a Tercera de Juan. Es un texto muy conocido, tal vez usted se lo sepa de memoria. Tercera de Juan, versículo 2. Dice el apóstol Juan, escribiendo allí a su amigo, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En todas las cosas, y que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. La palabra nos enseña, mis amados hermanos, que la prosperidad es algo real, y el Señor obviamente quiere bendecirnos y quiere prosperarnos. El problema es que muchas veces no entendemos de qué se trata la prosperidad, y por eso dice acá que seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas, así como también que tengas ¿qué? Salud, pero así como prospera ¿qué? Tu alma. Así como prospera tu alma. Lo primero que nosotros debemos considerar y entender, mis amados hermanos, es que la prosperidad depende del desarrollo de nuestra parte espiritual. A medida que nosotros prosperamos en nuestra alma, a medida que nosotros crecemos espiritualmente, las demás áreas crecerán. Son directamente proporcionales. Es directamente proporcional mi prosperidad de todas las cosas, en la salud, en lo material, y es directamente proporcional a mi prosperidad espiritual.
Si yo prospero espiritualmente, las demás áreas por sí mismas empezarán ¿a qué? A prosperar. El problema es que hacemos mucho énfasis en lo material, en las cosas de este mundo, y nos olvidamos de lo espiritual. Lo espiritual es superior, lo espiritual es mayor a lo material. De hecho, el mismo Señor lo dijo, Yeshua Mesías lo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué nos sirve llegar a tener muchas cosas en este mundo si nuestra alma se pierde? Por tanto, mis amados hermanos, vemos allí que lo que el apóstol Juan le está diciendo a su amigo no es sencillamente un mero deseo que tenía el apóstol, sino que en realidad esto revela el deseo o la voluntad del eterno Dios para cada uno de nosotros. Que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Mucha gente respecto a Israel se pregunta cómo un pueblo tan pequeño ha logrado tanto avance. Israel es un pueblo, es una nación pequeña. Sin embargo, ha logrado un avance tremendo, porque hay un cambio en la mentalidad. A medida que nuestra manera de pensar cambia nuestra vida, cambia nuestra conducta, cambia nuestro proceder. Ya no somos los mismos, ahora somos diferentes, y lo que el Señor hace es un llamado al cambio. Y por eso lo que hace 70 años era un desierto muerto, era un desierto inerte, era un desierto que no producía absolutamente nada. Hoy por hoy es una de las regiones más productivas del mundo. Desde Israel hay una gran productividad, es una gran nación, es una nación que impacta al mundo, y mucha gente se queda verdaderamente extrañada. ¿Cómo es posible que un pueblo que fue azotado tan terriblemente como lo fue el pueblo judío cuando hubo la persecución nazi, cuando más de 6 millones de judíos perecieron y murieron, cómo es posible que lograron un cambio en el desierto, lograron convertir el desierto en un paraíso productivo? Pero eso sucedió porque había un cambio de mentalidad. Diga: yo debo cambiar mi manera de pensar. El cambio de mentalidad. Debe haber un cambio necesariamente, y nosotros tenemos que cambiar. Yo tuve la oportunidad, tengo la oportunidad y el privilegio de haber nacido en este hermoso país, Colombia. Yo le doy gracias al Señor que aunque mis padres no eran de acá, yo tuve la oportunidad de nacer en Colombia. Y amo este país y lo he recorrido por muchos lugares. Le doy gracias al Señor porque he tenido la oportunidad de recorrer casi todo Colombia, de ver, de considerar las cosas, de meterme a lo más recóndito, de mirar qué es lo que pasa. He estado en todas las zonas de Colombia, recorriéndolas, mirándolas, observándolas, estudiándolas. Y cada día me convenzo que este es un hermoso país, que es un país bendecido. Colombia es un país privilegiado. Aquí tenemos nosotros una posición geográfica totalmente privilegiada, bañado por 2 océanos. Nos damos el lujo de decirle a los demás países por dónde quiere que le mandemos el envío: por el Atlántico o por el Pacífico. Hay países que no tienen un solo mar. Caso Bolivia, no tienen un solo mar. Nosotros nos damos el lujo de tener 2. Tenemos riquezas hídricas. Colombia está dentro de los países más ricos en recursos hídricos. Aquí tenemos agua, tanta agua que cuando llueve nos inundamos continuamente. Tenemos agua. En Israel se carece de agua. Israel tiene que usar procesos de desalinización para poder traer el agua. Por eso lo que aquí cuesta una botella de agua, ¿cuánto cuesta una botella de agua? 2,000 pesos, ¿cierto? 1,000. ¿Dónde? Aquí. Uy, Dios bendito. Bueno, 1,000 pesos. 1,000 pesos.
Esa misma botella de agua, usted intenta comprarla en Israel y le costará por lo menos 20,000 pesos. Por lo menos. Porque la cantidad de agua que hay es muy poca. Se han tenido que desarrollar tecnologías como el riego gota a gota. Se han tenido que desarrollar tecnologías que permitan maximizar el agua. Aquí no, aquí nosotros la desperdiciamos. Yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de tener en nuestra casa o a un amigo, de tener allí a un belga que vino, ¿sí?, en intercambio desde Bélgica. Bart se llama él, pero no Bart Simpson, ¿no? Y él estaba allí y recuerdo que un día estábamos en la casa charlando y le pasé a él un banano. Aquí le decimos habano, creo, ¿cierto? Sí, le pasé un banano y se lo comió con cáscara y todo. Yo, Bart, eso se pela y se le quita. Y decía, no, es que es deliciosa la cáscara. Porque cuando allá les llega a ellos, a Bélgica les llega el banano, llega una fruta totalmente insípida. No tienen eso. Bart no tenía la costumbre, él se quedaba perplejo que cómo era posible que aquí en Colombia nos bañáramos todos los días. Y él decía, no puedo creerlo. Él estaba acostumbrado a darse un baño cada semana. Y ya saben a lo que olía. Yo le sí, mira, Bart, ten el jabón, tranquilo, dúchate todo lo que quieras, aquí hay libertad. Puedes hacerlo. Porque tenemos riqueza, tenemos bendición. Aquí en Colombia tenemos las mejores esmeraldas del mundo. Yo he tenido la oportunidad de estar en esas regiones de donde se extraen las esmeraldas. He tenido la oportunidad de tenerlas en mis manos, de verlas. De aquí de Colombia sale grande riqueza. Aquí hay riqueza agrícola, hay riqueza ganadera, hay riqueza mineral, petróleo, como usted lo vea. Por donde lo vea hay oro, hay plata, hay piedras preciosas, hay flora, hay fauna. Está dentro de los 3 países más ricos en biodiversidad. Aquí en Colombia tenemos grandes extensiones de ríos, tenemos bendición a granel. Colombia es literalmente un país lleno de la abundancia y de la bendición de Dios. Literalmente es un país que fluye leche y miel. Colombia es un país bendecido, es un país bendito. Pero siempre tiene que haber un pero, ¿no? Lamentablemente los colombianos lloramos nuestra miseria sobre las riquezas. ¿Y es la culpa de quién? De los políticos. Amén. No de nosotros. Siempre le echamos la culpa a los políticos. Pero ¿de dónde salen los políticos? De nosotros mismos. Ellos están hechos de la materia prima con la que ustedes y yo estamos hechos. Por eso la materia prima tiene que cambiar. Y mientras no cambie, seguiremos forjando los mismos políticos. Ellos roban a gran escala. Aquí nosotros robamos a baja escala. Yo me quedo aterrado, ¿sí? Por ejemplo, en Israel, si usted se le cae, sale del banco y se le cae un fajo de billetes en la calle y usted no se da cuenta y se va para su casa, alguien pasará, verá ese fajo de billetes, lo recogerá y lo primero que dirá es: esto no es mío. A alguien se le tuvo que haber caído, porque imposible que haya aparecido por generación espontánea. Y lo lleva a uno de los centros de pérdidas. Describe dónde fue y ahí lo deja. Hay confianza en que la persona que recoge esto lo lleva allá y que los que lo reciben estarán dispuestos a devolverlo cuando aparezca el dueño. Cuando el dueño de ese fajo de billetes se da cuenta que le falta, no dirá: me robaron, se me cayó, ¿dónde sería? Va a los centros de pérdida, hace la descripción, cómo era, y podrán confirmar que es la persona. Sencillamente tiene que firmar una planilla y le devuelven el fajo de billetes. Aquí en Colombia
No hay necesidad que se nos caiga el fajo de billetes. Nos lo sacan, nos hacen el cosquilleo, una cantidad de cosas, el fleteo y todo esto. Aquí no hay necesidad de hacer eso. Estaba en un centro comercial de aquí, de la ciudad de Bogotá, y había, esto que les voy a contar es de hace años atrás. Había ¿cómo se llama? Una máquina para tomar el peso, ¿sí? El peso corporal. Una báscula, y se le metían unas moneditas, y la báscula tenía agujas. Entonces vi que venían unos niños allí de un colegio, porque todos estaban uniformados, literalmente. Esto sucedió hace, por lo menos vi esto hace como unos 12, 13 años atrás, aquí en Bogotá. Y literalmente llegó un muchacho, sacó una moneda, no les miento lo que hizo. Sacó la moneda, la metió, se paró, se midió. Antes de bajarse la báscula, dejó un pie en la báscula, bajó el otro y el otro se montó. Y así sucesivamente, se empezaron como 20 así. Esa malicia indígena de nosotros, wow. Adulteramos los lectores de energía, de acueducto, le robamos internet al vecino, sin que se dé cuenta le pedimos prestado, y queremos una mejor sociedad. Todo está en ¿dónde? En la forma de pensar. Queremos evadir los impuestos, queremos hacer las cosas como no son. Entonces permanecemos en esas situaciones, en esas cosas. A mí me pasó algo. Días atrás salí en la camioneta y estaba haciendo tantos trabajos, tenía tantas cosas. De hecho, ese día salía de la iglesia y salí casi a la medianoche. Y camino hacia la casa, algo se me vino al pensamiento y dije: ay Dios, el SOAT de la camioneta está vencido. Eso está vencido. Cuando fui a mirar, en realidad llevaba ya 2 días vencido. Dije: no puede ser. Entonces inmediatamente me metí a la página del CIMIT para ver bueno, no llevaba 2 días vencido, en realidad llevaba 5 días vencido, es la verdad, ¿sí? Se me estaba escapando ese detalle, 5 días vencido. Y me metí al CIMIT a revisar allí. Cuando revisé, no había nada, aparecía en blanco. El CIMIT es la página donde se miran las infracciones. Y lo primero que dije fue: ay, gracias Dios mío, que no me capturó una fotomulta. Inmediatamente se me vino a la mente una palabra: gracias Dios mío. ¿Das gracias a Dios porque anduviste 5 días sin SOAT de manera irresponsable? Pues así no te aparezca ahí, vas a ir a pagarlo. Al otro día me fui a la Secretaría de Tránsito para decir: mire, estuve andando 5 días sin SOAT, soy culpable, por favor, vengo a que me multen. Terminé siendo multado, me tocó hacer un curso y me tocó obviamente pagar un dinero, porque debemos actuar de esa manera. Pero uno ve, por lo menos en Cali, no sé si eso sucede en Bogotá, en Cali hay cámaras de fotomulta, me imagino que aquí en Bogotá también las hay, ¿cierto? Las motos que tienen los papeles que no tienen reglas, muchos motociclistas le ponen el maletín o le tapan la placa para seguir. Y buscamos cómo evadir todo esto. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hemos sido levantados en medio de una sociedad que obviamente está enferma mentalmente, pero aquí hay una cura, y esa cura está en la palabra del eterno Dios. Y cuando nosotros venimos a la cura, nuestra forma de pensar cambia. Y a medida que mi forma de pensar cambia, debe haber un cambio en mi sociedad. Y si mi sociedad cambia, vamos a ver entonces una sociedad pujante y bendecida. Pero yo no puedo esperar a que los demás cambien, tengo que empezar por mí mismo. Y ese cambio me lo demanda el Señor, porque debe haber un cambio. Ese cambio se llama el nuevo nacimiento. Nadie puede decir que ha nacido de nuevo en el Señor si su vida no ha sido transformada y si no cambia su manera de pensar.
Debe haber un cambio de mentalidad. Ya no podemos seguir actuando de la misma manera. No podemos estar tratando de hacer la copialina. ¿Cómo le dicen acá en los exámenes? La copialina, el chancuco, no sé. Sí, se le dice de muchas maneras. Eso es lo bueno de Colombia, que uno está en una región y se dicen unas cosas, y uno va a otra y se dicen otras totalmente diferentes. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No puede ser que decimos ser hijos de Dios, haber sido transformados por el poder del Señor y seguir actuando de la misma manera. No puede suceder eso. Tenemos que cambiar. Tiene que venir un cambio ¿de qué? De mentalidad. Cambio de mentalidad. Y hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar, no cambiaremos nuestra manera de vivir. Nuestra vida debe ser transformada y cambiada. Por tanto, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener un cambio radical, un cambio en nuestra vida? Mira lo que dice allí mismo donde estamos en Juan. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. De cómo andas en la verdad. Para tener un cambio de vida hay que andar ¿en qué? En la verdad. Andar en la verdad es vivir conforme ¿a qué? A la verdad. Y cuando yo empiezo a vivir conforme a la verdad es porque estoy conociendo ¿qué? La verdad. Yo no puedo andar en lo que no conozco. Y a medida que yo conozco la verdad me hace libre. Y soy libre en el nombre del Señor. Puedo ser verdaderamente libre en el nombre del Señor. Pero ¿en qué consiste esa verdad? ¿De qué depende esa verdad? Quiero por favor que me acompañe al libro de Deuteronomio. Vamos a empezar a ver allí ¿de qué se trata esa verdad? Y quiero por favor que abra Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Dice Deuteronomio capítulo 4. ¿Lo tiene? Diga amén. Dice la palabra: ahora pues, Israel, oye las leyes y decretos que yo te enseño hoy, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Yahweh, el Dios de tus padres, les te ha dado. Oye, Israel, las leyes y decretos. La verdad está consignada en la palabra ¿en qué? En leyes, en normas, en decretos. El reino de Dios tiene sus propias normas y son normas superiores, son normas que están por encima de cualquier normatividad. Y si yo no aprendo a entender que el reino de Dios tiene sus propias normas y debo vivir conforme a esas normas, porque yo soy un ciudadano del reino de los cielos, estoy aquí de paso, soy peregrino y extranjero, porque mi ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Mesías Yeshua. Amén, a Él esperamos. Por tanto, yo tengo que empezar a vivir de acuerdo a esas normativas. Yo no puedo estar creyendo que un reino no tiene normas. ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? Por lo menos eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? A Yeshua, el Mesías, a Jesucristo. Amén. De donde también esperamos a Yeshua. Y le esperamos. Yo le estoy esperando, pero ¿por quién cree que va a venir Yeshua? Él va a venir por los habitantes del reino. Él va a venir por los que vivieron aquí, entendiendo que eran peregrinos y extranjeros. Porque aquí nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el reino de los cielos.
Yo tengo que comportarme como un ciudadano del reino de los cielos. Y por eso el Señor le dice a Israel: oye. En hebreo la palabra oír, shma, significa tanto oír como obedecer. Cuando se va a hablar de obediencia, se usa la misma palabra de oír. Es decir, que el oír tiene que ver con el acto, no solamente de escuchar algo, sino de ¿qué? De hacerlo. Oye las leyes y decretos que yo te enseño, para que los vivas, para que los ejecutes y puedas vivir y entres y poseas la tierra que Yahweh, el Dios de tus padres, te da. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni le disminuirán, para que guarden todos los mandamientos de Yahweh, su Dios, que yo les ordeno. ¿De quiénes son los mandamientos? ¿De Moisés? De Yahweh, nuestro Dios, del eterno Dios. Le pertenecen a Él, son de Él, son sus mandamientos. Y si yo digo ser su hijo, por tanto tengo que vivir de acuerdo a su normatividad. Yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Él ha dado. Y sigue diciendo, versículo 6, salta al versículo 6, dice: guárdalos. Shamar, guardar en hebreo, significa resguardar, proteger. Porque siempre el enemigo querrá quitarlos, violentarlos, querrá hurtarlos. Guárdalos, pues, y ponlos por obra. ¿Qué hay que hacer con los mandamientos? Con las misbot, ¿qué hay que hacer? Mandamientos, en hebreo, misbot, mandamientos. Hay que ponerlos por obras, porque ellos, los mandamientos, son tu ¿qué? Tu sabiduría, Jochma. Tu sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Jochma. ¿Qué es la sabiduría? Es la capacidad que el eterno Dios, Jochma, quiere decir la capacidad que el eterno Dios coloca en nosotros para saber guiar nuestra vida y tomar las mejores decisiones. Eso es sabiduría. Poder guiar nuestra vida en todo asunto, en todo negocio, poder guiar nuestra vida. Y dice: te dará sabiduría. Y también te dice: y tendrás ¿qué? Y será la inteligencia de ustedes, o el entendimiento. Yo prefiero traducirlo como discernimiento, la palabra bin en hebreo, que significa saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Saber diferenciar lo impuro de lo puro, lo bueno de lo malo. ¿Por qué vivimos en medio de una sociedad como la que vivimos? ¿Por qué vivimos de esa manera? Porque no sabemos diferenciar. Porque a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Y uno ve que cada día la sociedad está así, llamando a lo malo bueno, y a lo que es bueno le llaman malo. Eso está mandado a recoger. Por eso muchas veces la gente se aterra de nosotros. Y eso es el entendimiento, el discernimiento. Y es necesaria la sabiduría y el discernimiento. Y le dice acá: guarden pues los mandamientos del Señor su Dios, pónganlos por obra, porque esos mandamientos son su sabiduría y su entendimiento ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todas estas leyes y dirán: ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, esta es una nación grande. Y cuando uno aprende a vivir conforme a los mandamientos, la gente lo va a notar, la gente lo va a ver. De una u otra manera lo tienen que ver y tendrán que dar testimonio. Y tendrán que decir: realmente hay entendimiento en esta persona, realmente hay sabiduría, esta persona es grande, esta persona es alguien, algo hay en esta persona. Y se empieza a evidenciar un cambio en nosotros. No somos como los demás, empezamos a ser diferentes, a marcar la pauta, a marcar la diferencia. A eso nos ha llamado el Señor.
Por eso el Señor le dijo a Israel: ustedes me serán un pueblo santo, diferente de todas las naciones. Y nosotros somos Israel también. Nosotros somos Israel. Yo no sé si usted no sabía eso. El Señor está llamando a su casa. El Señor está llamando a su pueblo. La palabra Israel es un nombre que en realidad es una expresión que está en estado futuro, yichtol en hebreo. Es un estado futuro que significa Dios gobernará. Significa el pueblo en el cual el eterno Dios gobernará. Y yo soy parte del pueblo en el cual Él está gobernando. Yo no soy gobernado por las cosas de este mundo. Yo soy gobernado desde el cielo, y yo vivo de acuerdo a su voluntad. Y el eterno Dios está buscando un pueblo y levantando un pueblo donde sea Él quien gobierne, donde sea hecha su voluntad. Un pueblo rendido ante Él y que diga: aquí estoy, vivo de acuerdo a tus estatutos, vivo de acuerdo a tu mandato. Tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. Somos pueblo del Señor, pueblo de Dios. Por eso el Señor dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Entonces, la palabra nos está revelando que los mandamientos del eterno Dios son la base fundamental de la bendición, de la prosperidad. Si queremos ser prosperados, debemos vivir de acuerdo a sus mandamientos. Capítulo 4, versículo 40. Guarda pues sus leyes y sus mandamientos, los cuales yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te dará para siempre. Guarda pues estos estatutos y mandamientos, los cuales yo te ordeno hoy, para que te vaya, para que te vaya. ¿Para qué fueron dados los mandamientos? Para hacer de nosotros algo cargoso y pesado, ¿cierto? Qué cargosos son los mandamientos. Nadie puede vivir de acuerdo a los mandamientos. Escucho yo eso. Sí, y es verdad. Nadie que no tenga el Espíritu del Señor no puede vivir conforme a los mandamientos. Pero quien tiene el Espíritu del Señor, sí, porque el Espíritu del Señor guía a toda verdad. El Espíritu del Señor es el que nos da el poder, porque no es por nuestra carne, es por el Espíritu del Señor. Y el Espíritu de santidad está en nosotros. Él prometió su Espíritu, Espíritu de santidad. De hecho, estamos próximos a la celebración de Pentecostés, de Shavuot. No sé si usted sabía eso. Yo no sé si usted sabía que bíblicamente de mañana en 8 es la fiesta de Pentecostés. Bíblicamente, la fiesta de Shavuot, en donde la iglesia celebra el advenimiento de la promesa, el Espíritu de santidad, el cual el Padre daría a todo aquel que creyera que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el Salvador, que Yeshua es el Redentor. Según las Escrituras, según la Biblia, de mañana en 8 es la fiesta de Shavuot. Shavuot significa en hebreo semanas. Pentecostés significa ¿qué? ¿Qué significa? 50. Eso es lo que significa Pentecostés, 50. Algo hecho 50, cincuentavo. Hoy es el día número, ¿ya oscureció? Sí, ya oscureció. Hoy es el día número 43 de los 50 días que se cuentan para Pentecostés. Por eso se llama Pentecostés, porque se cuentan ¿cuántos días? 50. Hoy es el día 43. Y ya viene Pentecostés. Viene la fiesta de Shavuot. El Espíritu de Dios sobre nosotros. Es la celebración del eterno Dios, en donde la iglesia recuerda esa grande bendición que fue dada. Según las Escrituras, Pentecostés, Shavuot se celebra primeramente porque en Pentecostés, en Shavuot fueron dados los mandamientos. Fue dada la Torá. La palabra Torá ha sido traducida como ley, pero yo prefiero traducirla como instrucción, que es más correcto.
instrucción. Torah significa instrucción, una instrucción que se da. Y en Pentecostés, en Shavuot, fue dada y entregada la Torah, escrita en piedra. Pero la palabra enseña y dice que luego el Señor volvería a hacer un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con los padres, sino un pacto diferente. Y literalmente dice: porque escribiré mi Torah en sus corazones. Ya no estará en piedra, sino ¿en dónde? En los corazones. Y para eso el Señor envió su Espíritu, porque dice literalmente, dice la Biblia, que el dedo de Yahweh, ¿sí? El dedo de Yahweh escribió las tablas de la ley. Tzva Elohim, el dedo de Yahweh, el dedo de Dios. Tzva Elohim, dedo de Dios. Sí, y ese dedo de Dios bíblicamente es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de santidad. Por eso el Señor dijo: yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Es el Espíritu de Dios, uno de los nombres del Espíritu que se le da al Espíritu de santidad. Y dice que fue escrito, los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. ¿Y qué hace ahora el Espíritu del Señor cuando Él vino? Cuando el Señor, el Padre Eterno, envió su Espíritu a través del Mesías. Porque el mismo Espíritu que habitó en el Mesías es el Espíritu que habita en cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Es el mismo Espíritu, y ese Espíritu viene para escribir en nuestros corazones los mandamientos. Ya no estarán en piedra, ahora estarán ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces por eso dice acá: guarda las leyes y los mandamientos, los cuales te ordeno hoy, para que te vaya bien. La clave para que usted y a mí nos vaya bien está en vivir de acuerdo a los mandamientos del eterno Dios, de acuerdo a su justicia. La Torah es la justicia del eterno Dios. Su justicia, por eso dice, permanece para siempre. Por eso el Señor dijo: yo no vine a abolir la Torah, yo no vine a abolir la ley como la traducen. No vine a abolir la ley, yo vine a darle cumplimiento. Y Él vino a ser el ejemplo de cómo se cumplía. Y Él, estando en los días de su carne, dice la palabra, por el Espíritu que había en Él, vivió sumiso a la voluntad del Padre Eterno. Y es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Él nos dejó ese Espíritu, el Espíritu que habrían de recibir todos los que creyeran en Él, dice la palabra. Por tanto, mis amados hermanos, nosotros estamos llamados a entender esta verdad, a entender lo que el Señor nos está a nosotros demandando. ¿Qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros? Por tanto, mire lo que dice el capítulo 7 de Deuteronomio. Conozcan pues, capítulo 7, versículo 9. Conozcan pues que Yahweh su Dios es Dios, ¿qué? Es Dios fiel. El Señor nuestro Dios es ¿qué? Fiel. Somos nosotros los que no somos fieles a su palabra, a sus mandamientos. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Con quién guarda el pacto el Señor? A los que le aman. A los que le aman, guardando sus mandamientos. ¿Cómo se ama al eterno Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Dijo: este es el amor a Dios, que guarden sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Si yo los pusiera hoy a cada uno de ustedes a escribir por lo menos los 10 mandamientos, ¿se lo saben? ¿Sí se lo saben de memoria? Si me dice, ¿de verdad? Lo voy a poner a prueba a ver. ¿Sí o no? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál? Ya están errados. Ese no es el primer mandamiento. Ese no es. Le estoy preguntando por los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Ese no es el primer mandamiento.
Mire, nada más con el primero ya los estoy corchando. Abra su Biblia en Éxodo 20 para que se dé cuenta cuál es el primer mandamiento. Hablamos lo que no entendemos, como Job, y de oídas le hemos oído, pero estoy seguro que podamos a poder decir: mas ahora mis ojos te ven. ¿Ya lo encontraron, Éxodo 20? ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, ¿cómo dice? Yo soy Yahweh tu Dios. No tendrás dioses extranjeros o ajenos delante de mí. Primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo? Sin verlo. Sin verlo, ¿cuál es? Bueno, segundo, no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que está donde, en el cielo, en la tierra. Bueno, debajo de la tierra. Ok. Tercero, léanlo, pues para que no pasen vergüenza. ¿Cuál es? Siga leyendo. ¿Cómo? No cargarás sobre ti el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Nosotros llevamos el nombre del eterno Dios. Cuando decimos ser hijos de Dios, llevamos sobre nosotros el nombre de Él. Yo llevo el nombre del Padre eterno. Yo llevo el nombre de su Hijo. Por eso en el libro de Proverbios dice: ¿conoces el nombre de Dios y conoces el nombre de su Hijo? Es una pregunta que se hace en el libro de Proverbios. ¿Conoces el nombre de Dios y conoces el nombre de su Hijo? Cuando decimos conocerlo, porque llevamos a cuesta su nombre y lo tenemos que llevar como debe ser, y no lo podemos tomar como algo efímero, como algo etéreo, como algo pasajero, algo que no tiene sustento, que no sirve. No tomarás, dicen la mayoría de versiones, literalmente dice no llevarás, verbo nasá en hebreo. No llevarás sobre ti el nombre de Dios vanamente. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate de Yom HaShabbat. Acuérdate de Yom HaShabbat para santificarlo. Yom HaShabbat es uno de los títulos y nombres que se le da al Mesías. No sé si usted lo sabía, que es traducido comúnmente como día de reposo. Ni siquiera reposo, porque Shabbat significa cesación, no reposo. Es cesar de hacer algo para hacer otra cosa. Y si seguimos así, nos daremos cuenta que el quinto es honra a tu padre, a tu madre, y de ahí en adelante vienen otros. Una vez estaba yo en la policía dándoles una charla a los nuevos oficiales de policía que se graduaban, que iban a salir ya. Les empecé a preguntar por marcas de cerveza. Eso me dijeron como 50 marcas de cerveza. Y les pregunté por los mandamientos, y entre todos, como no tenían la Biblia, no alcanzaron a completar ni 5, porque conocemos más de marcas de cervezas que los mandamientos del eterno Dios. ¿Cómo me puedo comportar como un ciudadano del reino si ni siquiera conozco las normativas del reino? Cuando el joven rico, aquel hombre rico vino al Señor, le hizo una pregunta. Le dijo al Mesías, le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Si usted le hicieran esa pregunta, ¿usted qué les diría? Mire la pregunta que le hacen: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para tener la vida eterna? ¿Qué responderían ustedes? Acepte al Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué respondió el Señor? ¿Cuál fue la respuesta? Lo primero que hizo fue corregirle al joven el significado de bueno, y le dice: ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno, el Padre? Y segundo, le dijo: y si quieres
tener la vida eterna, cumple los mandamientos de Dios. Y el joven le preguntó, ¿cuáles? Y el Señor le empezó a recitar los mandamientos. Y el joven dijo, desde niño los he cumplido. Entonces el Señor le dijo, te felicito, muy bien. Entonces ahora ve y vende todo lo que tienes. Ve y vende todo lo que tienes y entrega a los pobres. A partir de ese momento el muchacho se fue afligido y triste y se apartó. Entonces los discípulos que estaban allí dijeron, uy, si eso es lo que hay que hacer, esto es muy difícil. Entonces el Señor les dice, qué difícil para un hombre rico es entrar al reino de los cielos. Es más fácil pasar una cuerda, una soga, y no dice camellos, no dice, ojo, porque eso es una hipercorrección de las escrituras. Hay una dualidad allí entre camilos y camelos. Camilos es una cuerda, camelos un camello. Ahí no dice camelos, dice camilos en griego. Es más fácil pasar una cuerda por una aguja, por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces no se van a salvar. Y el Señor le dice, hombre, entiendan lo que les quiero decir. Y explica el Señor, qué difícil para un hombre rico entrar al reino de los cielos, porque ha puesto su confianza en las riquezas. ¿Qué mandamiento estaba quebrantando? Y no se daba cuenta ese muchacho. El primero, yo soy Yahweh tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, porque el dinero era su Dios. El Señor le pide a ese muchacho que se deshaga de aquello que se ha constituido en su ídolo, en su Dios. Entonces las escrituras son veraces, y por eso dice aquí que el Señor tiene misericordia de los que le aman, porque guardan sus mandamientos. ¿De quién tiene misericordia el Señor? De los que le aman, guardando sus mandamientos. ¿Cómo se ama al eterno Dios? Guardando sus mandamientos. Y sigue diciendo acá, pero que da su merecido en su propia cara al que le aborrece, destruyéndole a quien le odia. No se demora en darle en su propia cara el pago. Guarden por tanto los mandamientos, leyes y decretos que yo les mando que cumplan. Entonces entendemos, mis amados hermanos, que el Señor nos está llamando a vivir de acuerdo a ¿qué? A sus mandamientos. Ahora, ¿por qué era necesario que Israel entendiera esto? ¿Y por qué es necesario que nosotros entendamos esto? Porque si el Señor nos va a entregar a nosotros bendición y no tenemos un establecimiento de normas, la bendición termina siendo maldición. Durante estos días les voy a enseñar una interpretación que tal vez usted no haya escuchado sobre el hijo pródigo. Sobre el hijo pródigo. ¿Qué es el hijo pródigo? Pero desde allí vemos cómo este hombre, este muchacho, tomó una gran herencia, y su herencia terminó siendo ¿qué? Maldición para él. Precisamente porque no estaba sujeto a normatividad, no estaba sujeto a normas. Yo sé que muchos de ustedes estarán haciendo preguntas como que, pero es que la palabra dice, ya no estamos bajo la ley. Claro, la palabra dice, ya no estamos bajo la ley. Taja Torah en hebreo. Taja Torah, se lo digo en griego, hiponomos. Hiponomos, taja Torah en griego, en hebreo, perdón. Bajo ley. ¿Qué significa taja Torah? Hiponomos, bajo ley. ¿Qué significa? Esto, literalmente. ¿Qué estoy haciendo? Si lo estoy señalando, cuando la Biblia dice que ya no estamos bajo ley, porque literalmente dice así, ya no estamos bajo ley, es decir, que la ley ya no nos está ¿qué?
Señalando. ¿Señalando de qué? ¿A quién señala la ley? ¿A quién señala la ley? No piense en la ley de Dios, piense en la ley de los humanos. ¿A quién señala la ley? ¿A quién? Al infractor, al que la viola. ¿Qué dijo el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3? ¿Qué dijo él? El que practica el pecado viola la ley, porque el pecado es violación, infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Así lo enseñan las escrituras. El pecado es infracción. Hablamos de pecado y de pecado y de pecado y ni siquiera sabemos qué es pecado. Pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción, violación de la ley. ¿Qué es el pecado? ¿Infracción de qué? De la ley de Dios. Entonces, estar bajo la ley significa estar ¿qué? Señalado por la ley. Y la ley solo señala a ¿quiénes? A los infractores. Por eso en el Mesías ya no estamos bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley, porque ahora ya no practico el pecado. Es decir, ya no violo la ley, ahora la vivo. Por eso ahora soy señalado por la gracia. Porque al no estar yo violando la ley del eterno Dios, la gracia del eterno Dios es la que me señala. Y la gracia me señala, como dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice: porque no será justificado el oidor de la ley, sino que serán justificados delante de Dios. ¿Quiénes? Los hacedores de la ley. ¿Quiénes serán justificados? Claro, yo no estoy bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley porque yo ya no estoy quebrantando la ley, porque ahora la estoy viviendo. Y a medida que yo empiezo a vivir conforme a los mandamientos, el Señor hace un cambio en mi vida, porque el Espíritu está actuando, me está llevando ¿a qué? A toda verdad, está removiendo mi pensamiento, está cambiando mi paradigma, está cambiando mi modelo. Ahora estoy naciendo de nuevo, estoy entendiendo las cosas de manera diferente. Y el Señor me empieza a llevar por un camino diferente, me saca del camino malo que yo pensaba que era bueno. Hay camino que al hombre le parece que es bueno, pero su fin es un camino de perdición, de muerte. Entonces empiezo a cambiar. Algunos dirán: pero es que nadie será justificado por las obras de la ley. Perfecto, nadie será justificado por las obras de la ley, lo dice la palabra, y yo creo eso. ¿Y qué eran las obras de la ley? ¿Algunos se han preguntado qué son las obras de la ley? ¿No? Gracias al Señor por los descubrimientos arqueológicos. De hecho, yo me estoy preparando y tengo que ir a Israel para terminar mis estudios. Lo que estoy haciendo allá, parte de esos estudios son estudios arqueológicos que tengo que ir a hacer allá, en los hallazgos que está haciendo. Eso es parte de los estudios que yo hago con la Universidad Hebrea. Y gracias a esos descubrimientos arqueológicos, en 1947 se hallaron unos documentos que comúnmente se llaman documentos del Qumran. Y en esos documentos del Qumran había un libro especial titulado Obras de la Ley, que era un compendio de doctrinas y mandamientos humanos que ponían una cantidad de arandelas sobre los mandamientos y sobre la ley del eterno Dios. Y cuando Pablo habla de las obras de la ley, está hablando de ese documento. Por eso el Señor les decía a ellos, les decía a los fariseos, les decía: ustedes infringen el mandamiento de Dios por estar cumpliendo doctrinas de hombres. Entonces hoy entendemos que obras de ley en realidad no está hablando de lo que son los mandamientos de la ley del eterno Dios, sino de unos mandamientos paralelos, alternos a los mandamientos de Dios, escritos meramente por hombres.
Entonces empezamos a quitar una cantidad de mitos en nuestra vida, porque son los mitos que ha puesto Satanás. Porque Satanás sabe que si yo vivo conforme a los mandamientos me va a ir bien. Satanás sabe que si vivo con los mandamientos, conforme a los mandamientos, voy a ser prosperado. Satanás sabe que si vivo conforme a los mandamientos voy a ser justificado delante del Señor. Y a medida que él sabe esto, por eso ataca tremendamente los mandamientos. Entonces nosotros debemos ver los mandamientos, porque los mandamientos nos mantienen, la normatividad nos dan a nosotros el equilibrio. Mira lo que dice capítulo 8 de Deuteronomio. ¿Sabe por qué me gusta tanto el libro de Deuteronomio? Porque fue el libro que el Señor citó cada vez que Satanás le tentó. Las 3 veces que le tentó Satanás le tentó al Señor. El Señor, ¿qué dijo? Escrito está. ¿Y citaba qué? Deuteronomio. Cuando vino Satanás no le dijo ahora fuera, no, escrito está. Teatro te sujeto. ¿Qué teatro te sujeto? No. Nosotros no tenemos autoridad para Satanás, para atar a Satanás. A los demonios tenemos autoridad para expulsarlos, pero Satanás lo atará el mismo Señor enviando un ángel, dice la palabra. Y va a ser atado y va a ser echado al abismo por 1000 años. Ahora, yo no sé si es que Satanás lo atamos y va al abismo y se vuela cada rato. Ya es un escapista tremendo. Sí, no. Porque si ya lo até y lo mandamos allá, ¿cómo se hace para salir? El Señor nos enseñó las fórmulas para poder enfrentar a nuestro enemigo. Satanás no es enemigo de Dios. Ojo con eso. Pensamos que el enemigo de Dios es Satanás. ¿Quién es el enemigo de Dios? Más bien, ¿quién podrá ser el enemigo de Dios? ¿Quién podrá pararse y desafiar al eterno Dios, al creador de los cielos y la tierra, al todopoderoso, el Shaddai, el León, a Adonai? ¿Quién podrá desafiarle? Satanás es nuestro enemigo, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿De quién es adversario? De nosotros, no de Dios. De hecho, Satanás es un instrumento en las manos de Dios, y será un instrumento a favor de la iglesia aún si vivimos conforme a la voluntad del Señor. Y digo que a favor porque cuando el Señor aún permite que situaciones acontezca en nuestra vida, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cómo se ama el Señor? ¿Cómo se ama? Guardando sus mandamientos. Y mire lo que dice capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 6. Bueno, leamos desde el versículo 1. Tenemos tiempo, ¿cierto? Sí, sí, pastor, ¿cierto que? Sí, todavía tengo, sí, ya estoy viendo, todavía tengo tiempo. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les he ordenado hoy, para que vivan. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivan. ¿Para qué más? Para que sean multiplicados. ¿Para qué más? Para que entren y posean la tierra que Yahweh prometió con juramento a sus padres. Es decir, por medio de los mandamientos nosotros obtenemos ¿qué? ¿Qué obtenemos por medio de los mandamientos? Las ¿qué? Mesas. Muy bien, las promesas. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para humillarte. Cuando yo empiezo a vivir conforme a la palabra del Señor, conforme a sus mandamientos, me estoy humillando. Pero cuando yo no acepto los mandamientos del eterno Dios, quiere decir que quiero vivir conforme a mis propios mandamientos. Para humillarte. Y sigue diciendo allí:
para probarte. Es decir, que el Señor aún permite esto para que nosotros seamos puestos ¿a qué? A prueba. ¿Y para qué viene la prueba? ¿Para qué? Para saber lo que había en dónde, en tu corazón. ¿Para qué sirve la prueba? Por eso el apóstol dice: alégrense, gócense cuando diversas pruebas vengan a ustedes. Gócense de ser probados con diversas pruebas, porque la prueba le mostrará a usted lo que realmente hay en su corazón. Me mostrará a mí lo que hay en mi corazón. Cuando viene la prueba es cuando nos damos cuenta qué es lo que realmente hay en nosotros. Entonces dice acá: para poner a prueba y saber qué había en tu corazón, si habrías o no de guardar sus mandamientos. ¿Para qué viene la prueba? Para saber lo que hay en el corazón, si vamos o no a qué, a guardar los mandamientos. Entonces viene allí: oiga, hermano, le tengo el negocio, vea, el serrucho. Es el negocio de su vida. Mire, nada más es que hagamos este negocito, eso sí, por debajo de cuerdas, que nadie dé cuenta. Y vea, usted queda bien. Viene la prueba para saber qué hay en dónde, en nuestro corazón. Y usted bien necesitado, así como estaban ellos en el desierto, bien necesitados, para saber qué hay en tu corazón. Se le aparece una mujer y empieza a coquetearle, empieza a contoneársele, a mostrársele, a hacerle propuestas para saber qué hay en tu corazón. Entonces viene una situación de serrucho, como llamamos aquí en Colombia, ¿no? La prueba. ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer usted? Si es un hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Escrito está: no robarás. Viene la mujer o viene el hombre, porque también, o sea, los hombres también, sí, atentar a la mujer. ¿Qué dice? ¿Qué debe decir? Escrito está. A ver, dígalo, ¿qué? No adulterarás. Y a medida que usted practica eso, entonces el pecado usted lo mantendrá dominado, como le dijo el Señor a Caín: el pecado está a tu puerta, Caín. Pero quiero decirte, dijo el Señor a Caín, con todo y eso, él está a la puerta acechando. El pecado está a tu puerta acechando, pero con todo y eso tú lo podrás, ¿qué? Dominar. ¿Se puede dominar el pecado? Sí, pero cuando se tienen las armas. Al Señor le vino la tentación, ¿y qué dijo el Señor? Escrito está, y citó los mandamientos. Entonces sigue diciendo acá, dice aquí: si habrías o no de guardar sus mandamientos. Versículo 3: te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Les envió ¿qué? Maná. La palabra maná en hebreo, man. ¿Qué significa man en hebreo? ¿Qué es esto? ¿Man? ¿Qué es esto? ¿Significa eso? ¿Man? ¿Qué es esto? Yo no sabía, no tenía ni idea. Pero deben entender que ese era el sustento ¿de quién? Del Señor. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero debemos entender que aún en medio del desierto el Señor nos sustenta y nos envía su provisión. Así no lo entendamos, así preguntemos: ¿qué es esto? El Señor no nos manda a nosotros a entender qué es, nos manda a saber y a confiar que en medio del desierto aún el Señor nos bendecirá y nos proveerá. Él nos sustentará, amén. Pero hay que vivir conforme a su palabra. Y dice acá, versículo 4: el vestido que llevabas puesto no envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, Yahweh tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Temiéndolo. ¿Y por qué tenían que hacer esto? Por esto: porque Yahweh tu Dios te introducirá en una tierra buena, tierra de arroyos,
de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierras de trigo, de cebada, de vides, higueras, granados, tierras de olivo, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez y donde no te hará falta nada, tierra cuyas piedras son de hierro y cuyos montes sacarás cobre. Allí comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. El Señor lo que hace con los mandamientos es prepararnos para la bendición. Él nos prepara para la bendición. No podemos obtener la bendición sin estar ¿qué? Preparados. Pido que me disculpen, he estado con una de esas virosis bien buenas que dan en estos tiempos de lluvia, ¿no? Por favor, discúlpenme. Los mandamientos vienen al hombre como la preparación de para poder tener la bendición que Dios tiene preparada. Porque si no vivimos de acuerdo a los mandamientos, entonces esa grande bendición nos termina aplastando. Es decir, que los mandamientos nos forman a nosotros para que estemos preparados hacia la bendición que el Señor va a traer a nuestras vidas. Claro, porque si de pronto usted no está acostumbrado a la bendición y le empieza a entrar bendición y llegar bendición, y resulta que sus bolsillos ahora empiezan a estar grandes y las mujeres empiezan a ver que wow, qué bolsillos tan grandes, y usted lleva 20, 30 años casado con su esposa y ahora sus bolsillos están ¿qué? Repletos, y usted mira a esa mujer y dice: oiga, esta mujer ya tiene como mucha edad, 40 años, ahora tengo los bolsillos llenos, podría tener 2 de 20. Como su corazón no estaba preparado, lo que supuestamente era una bendición terminó siendo maldición. ¿Sí o no? Pero cuando vivimos de acuerdo a sus mandamientos, los mandamientos se establecen como una norma del reino de Dios en nosotros, empezamos a preparar nuestra vida para la bendición. Y el Señor nos ve y dice: ahora si estás preparado, y entrega su bendición, porque estamos preparados de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su palabra. Mire lo que sigue diciendo, versículo 11: cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y leyes que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites. ¿Es malo eso? No. Cuando tus vacas, tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas se acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. A la postre hacerte bien. ¿Para qué viene la prueba? Para a la postre ¿qué? Hacerle bien. ¿Y a quién le hará bien la prueba? Al que vive conforme a sus mandamientos, se mantuvo. Y sigue diciendo acá: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque es Él quien te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Entonces, lo que sucede, mis amados hermanos, es que los mandamientos nos preparan a nosotros para recibir la bendición. Porque muchas veces le pedimos: Señor, Señor,
danos esto, y estamos allí como que nos demotivamos y todo esto, y no vemos las cosas sencillamente porque no hemos aprendido a andar de acuerdo al reino de Dios, es decir, de acuerdo a sus mandamientos. No hemos aprendido eso. Entonces, al no aprenderlo, pues no podemos disfrutar de esa bendición, no podemos disfrutar de esa gracia que el Señor tiene para nosotros. Mira lo que dice capítulo 29 de Deuteronomio. Dice, capítulo 29, versículo 9, dice: guardarán pues las palabras de este pacto y las pondrán por obra, para que prosperen en todo lo que hagan. ¿Para qué? ¿Para que prosperen en qué? En todo lo que hagan. ¿Cuántos quieren prosperar en todo lo que hagan? ¿Cuántos quieren prosperar en todo lo que hagan? Bueno, a menos de que usted tenga problema mental, no va a querer prosperar. Para que prosperes en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. ¿En cuánto? En todo. Capítulo 30 de Deuteronomio. Tranquilos, mis amados, que apenas vamos por Deuteronomio, ya casi llegamos a Apocalipsis. ¿Sí? Capítulo 30. ¿Sí? Dice acá, el 30, versículo 8, dice: tú te convertirás. La palabra shuv. Shuv es la raíz de teshuvah, arrepentimiento, convertirse. Arrepentimiento, ¿qué significa? Devolverse. Hey, estás por el camino equivocado. Ven, por acá. Porque vamos por otro lado. Tú te convertirás. Vamos a ver si ustedes se han convertido. Porque podemos llevar 20, 30 años asistiendo a una iglesia y tal vez no nos hemos convertido. Y esa es la realidad que yo he encontrado en la iglesia en general. Que podemos asistir a una iglesia, pero el hecho de que asistamos a una congregación no significa que ya nos convertimos. Y espero que si usted no se ha convertido, hoy se convierta en el nombre del Señor. Dice acá: tú te convertirás y escucharás la voz de Yahweh, poniendo por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿De qué se trata la conversión? ¿De qué? De escuchar ¿qué? La voz de Yahweh, que son sus mandamientos, para ponerlos por obra. Entonces, cuando yo me convierto, ¿qué sucede? Versículo 9. Entonces, solo entonces, o sea, hasta que uno está convertidito como es, hasta que uno se convierte de verdad, entonces Yahweh tu Dios te hará prosperar en toda la obra de tus manos. ¿Cuántos quieren prosperar en toda la obra de sus manos? Te hará prosperar en toda la obra de tus manos. Te hará prosperar en el fruto de tu vientre. Te hará prosperar en el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, para bien. Porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac e Israel. Y nosotros somos hijos de Abraham, ¿o no? ¿O no? Somos hijos de Abraham. Así como el Señor bendijo a nuestro padre Abraham, así como bendijo a nuestro padre Isaac, así como bendijo a nuestro padre Jacob, aún le cambió su nombre por Israel. Nosotros somos parte de esa simiente. Y el Señor dice que cuando nos convertimos a Él, haciendo conforme a sus mandamientos, entonces y solo entonces tu Dios te hará prosperar en toda la obra de tus manos. Versículo 10. Cuando obedezcas a la voz de Yahweh tu Dios y guardes sus mandamientos y sus leyes escritas en este libro de la Torá, cuando te conviertas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti, no está en el cielo para que digas quién subirá
por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Dónde está poniendo el Señor la palabra? En tablas. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. ¿De qué habla la boca? De lo que hay en donde el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus leyes y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. ¿De qué sirve que Colombia sea una tierra que fluye leche y miel si no tenemos la bendición del Señor? Es que la bendición no depende de que la tierra fluyera leche y miel. Ellos debían entender eso. Iban a una tierra buena, espaciosa, pero la bendición no iba a depender de eso. Iba a depender de que vivieran conforme a los mandamientos del eterno Dios. De eso se trata. A los cielos, versículo 17, perdón. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces y te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y los sirves, yo les declaro hoy que de cierto perecerán y no prolongarán sus vidas sobre la tierra a donde van a entrar para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. A los cielos y la tierra llamo hoy por testigos contra ustedes, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las había de dar. El Señor nos está a nosotros, mis amados hermanos, entonces confrontando. La bendición depende de volvernos al Señor. Y nos volvemos al Señor, nos convertimos al Señor cuando vivimos de acuerdo a sus mandamientos. ¿Quién es una persona que realmente se convierte? ¿Quién es? El que vive conforme a sus mandamientos. Capítulo 32, versículo 46. Cuando Moisés acabó de hablarle, les dijo, versículo 46: apliquen su corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy, para que manden a sus hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. Porque no es cosa vana, la Torá no es cosa vana, la Torá no es cosa vana. ¿Qué es la Torá? Léalo, ¿qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? Dígalo, mi vida. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? Mi vida. Es la vida de ustedes, pues por medio de esta Torá harán prolongar sus días sobre la tierra a la que van para tomar posesión tras pasar el Jordán. Mire lo que le dijo: apliquen ¿qué? Su corazón. Apliquen su corazón a todas las palabras. Mire, el corazón se aplica a las palabras. Cuando dice aplique el corazón a las palabras, ¿qué significa? Que mi corazón debe tomar la forma ¿de qué? De la palabra. No dice aplique la palabra al corazón, porque no es la palabra la que se moldea al corazón, es el corazón que se moldea a la palabra. Y cuando esto sucede, entonces habrá bendición, habrá vida. Y concluimos con este Deuteronomio, devuélvase por favor, capítulo 6. Les hago una pregunta antes de que vea Deuteronomio 6. ¿Cuál es el principal mandamiento de todos?
¿Cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Cuál? El principal. A Yeshua le preguntaron, llegó un hombre y le preguntó, le dijo: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Y qué respondió Yeshua, nuestro Mesías? ¿Qué respondió? ¿Cuál? No, pero ¿por qué lo dicen desde la mitad? ¿Les gusta a ustedes como mochar? Dicen: no le quitarán. Le preguntaron a Yeshua, nuestro Mesías Salvador: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Qué respondió él? ¿Y por acá lo dijeron qué? ¿Quién lo dijo por acá? ¿O fue mi pensamiento que lo dijo? Estoy hablando para mí mismo. Le dijo: por acá lo dijeron. ¿Qué dijo? Oye Israel. Muy bien, es que sí, no me engañaba. Oye Israel. ¿Cuántos son Israel? ¿Cuántos son Israel? Dios gobernará. ¿Sobre cuántos gobierna Él? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es una de las recitaciones que más hacen los judíos todos los días. Usted lo escucha: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora sí, siga diciéndolo. El que han dicho, el que han querido decir desde que empezamos. Ahora sí, suéltelo. Ahora sí, deshágase. Ahora sí, ya llegó su turno. Ahora sí, ¿qué? Ahora dígalo duro. A ver, a la voz de tres. 1, 2, 3. ¿Ni este se lo saben? No. Ese es el principal. No podemos confundir los 10 mandamientos. Por ello yo le preguntaba: ¿cuál es el primero de los 10? El principal. Yeshua dijo que ese era el principal. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6. Para que no suframos tanto. Deuteronomio 6. ¿Lo tiene? Estos pues son los mandamientos, leyes y decretos que Yahweh tu Dios mandó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra a la que van a pasar para tomar en posesión. Mire que los mandamientos siempre son la antesala de la posesión. ¿Cuántos van a poseer? ¿Cuántos van a poseer? Pues los mandamientos son antesala. Sin los mandamientos no hay posesión. Dice acá: a fin de que teman a Yahweh. La bendición de los mandamientos es que genera en cada uno de nosotros ¿qué? Temor de Dios. Temor a Dios no es miedo. Ay, yo hago eso porque Dios me castiga, qué miedo, me manda al infierno. No. Temor a Dios es sencillamente aquella reverencia que nosotros tenemos delante de sus mandamientos, por lo cual vivimos conforme a su voluntad. No es miedo, no es pánico. Yo no vivo conforme a la voluntad del eterno Dios porque Él me vaya a castigar. Yo no le busco para no condenarme al infierno. No, yo lo hago por amor, porque antes de conocerle yo estaba condenado. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es el pecado? Esa es la paga. No, me va a tocar que reprobarlos, Dios mío santo. A ver, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es el pecado? Entonces la infracción de la ley, ¿qué traía? Muerte. Como infraccionábamos la ley, estábamos ¿qué? Muertos. Pero el Señor nos sacó.
Por tanto, ahora yo no le busco a Él ni me vuelvo hacia Él por miedo, sino por agradecimiento, porque estando yo muerto, me dio vida por medio de su palabra. Entonces dice acá, dice, a fin de que teman a Yahweh, su Dios, guardando todas las leyes y mandamientos que yo les mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Mire, uno puede estar en la tierra que fluye leche y miel y le puede estar yendo mal. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen, como les ha dicho Yahweh, el Dios de sus padres. Ahora sí viene, al fin llegamos al deseado texto de esta noche. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás. ¿Qué es el amor a Dios? ¿Qué es el amor a Dios? Guardar sus mandamientos. Muy bien. Vamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué es el amor a Dios? ¿Sí ve que vamos aprendiendo? ¿Sí estamos aprendiendo o no? ¿Sabe qué es lo más duro de esto? Desaprender. Porque tenemos que empezar a desaprender una cantidad de cosas para poder meter toda la nueva codificación. Amarás a Yahweh tu Dios. ¿Y hay que amarlo con qué? Todo el corazón. ¿Sí? Dice literalmente, Behol levaveja, Behol nafsha, Behol meodeja. ¿Qué significa eso que yo acabo de decir? Con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? Corazón. Lev. Diga lev. ¿Cómo se dice corazón en hebreo? Lev. En hebreo bíblico también se encuentra la palabra levav. Levav. ¿Ok? ¿Qué es el corazón? A diferencia de lo que nosotros consideramos el corazón en Occidente, en Oriente el corazón es diferente, es otra cosa muy diferente. Por ejemplo, en Occidente el corazón es donde están las emociones, ¿cierto? Por eso cuando alguien termina una relación de manera abrupta, dice que le rompieron el corazón. Me duele el corazón, me ha roto el corazón ese hombre desgraciado, dicen algunas mujeres, ¿no? ¿Sí? Porque allí supuestamente tenemos dos sentimientos. De manera, obviamente todo esto es metafórico, simbólico. Pero en Medio Oriente no es así. El corazón representa el entendimiento, el intelecto, el razonamiento. En el Medio Oriente los orientales piensan con el corazón. No sienten, sino que ¿qué? Piensan. ¿Con qué sienten los orientales? Con las entrañas. Los orientales, ¿sí? Los antiguos pensaban con las sentían, con las entrañas. Por eso se habla del amor entrañable. Es decir, yo te amo con mis entrañas, te amo con mi intestino delgado, mi intestino grueso, mi colon y todo lo que hay allí. Todo eso yo te amo, ¿sí? Con mis vísceras, ¿sí? Y tiene más razón allá, porque aquí es donde se siente. Por eso cuando las muchachas empiezan a enamorarse, dicen que tienen ¿qué? Mariposas en el estómago, ¿no? Y algunas muy niñas también dicen que tienen mariposas en el estómago. Yo creo que esos son parásitos, pero bueno, sí, o sea, ya no, sí, eso no son mariposas, ¿sí? No se han terminado de criar y ya están sintiendo allá quién sabe qué cosa, ¿sí? Cuando nos enojamos, nos irritamos y sentimos una gran ira, ¿dónde lo sentimos? ¿Por qué cree que tanto problema de colon irritable? ¿Sí? Sí, de verdad.
tanto problema en las entrañas y va, usted tiene estrés, está estresado, está irritado, porque nuestras emociones se descargan en nuestras entrañas. Por eso tienen más razón allá. Se sienten con las entrañas y ellos dicen, y se piensa, se razona con el corazón. Es decir, el corazón simbólicamente representa la razón, la lógica, el pensamiento. Entonces lo que el Señor está diciendo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu razonamiento, con todo tu raciocinio, tu razón, todo tu entendimiento. Es decir, no puede haber ningún tipo de razonamiento mayor a que Dios es real y existe. Porque si yo salgo de ese razonamiento me vuelvo un necio. Por eso dice el necio, el insensato, el imprudente: no hay Dios. Porque su razonamiento lo lleva a negar a Dios. Pero nuestro razonamiento, el corazón, nos lleva a entender que sí hay Dios y que es galardonador de los que le buscan, que Él bendice, que Él fue el que creó los cielos y la tierra, que Él es real y que si Él hizo los cielos y la tierra, que hay imposible para nuestro Dios, que hay imposible para Él, que todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y creemos que Él es real y creemos que Él lo hace todo, que su poder está por encima de todo. Ese es nuestro Dios, el Dios de Israel. El Dios de Israel, con todo tu corazón, es decir, con todo tu razonamiento, con todo tu entendimiento. Segundo, amarás a Yahweh tu Dios con toda tu alma, nefesh, alma, nefesh. ¿Qué es nefesh? Que se traduce como alma. Nefesh, alma, es lo que usted y yo somos en esencia, es decir, lo que somos. Este cuerpo perecerá. ¿Cuál es la orden sobre este cuerpo? Cuando perezca, ¿cuál es la orden? Polvo, vuelve al polvo. ¿Cuál es la orden para el espíritu? Vuelve a Dios. ¿Y a dónde va el alma? ¿A dónde va el alma? Lo que somos en realidad, ¿a dónde va? Irá al lugar que nosotros mismos hayamos escogido. El Señor dijo: pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Y por eso el Mesías Yeshua dijo: unos en aquel tiempo resucitarán para vida eterna y otros para condenación y muerte. El alma irá a donde decidimos. Por eso dice en Apocalipsis: y todos los hombres serán juzgados conforme a sus obras, y se abrirá el libro de la vida. El libro de la vida es la palabra del eterno Dios. Y conforme a las obras de los hombres serán juzgados, y cada uno recibirá su recompensa. El nefesh sencillamente es el alma, es decir, lo que somos, la esencia, es lo que usted y yo somos. Somos espíritu, alma y cuerpo aquí. Pero un día nuestra alma dejará abandonar a este cuerpo. Inmediatamente el espíritu vital dejará este cuerpo. Este cuerpo empezará su proceso de descomposición y volverá al polvo. Afar, polvo. Afar en hebreo, al polvo. El espíritu que lo da el Señor volverá a Él. Pero el alma, es decir, lo que somos, habrá escogido a dónde va eternamente. Y después de su última elección, ya no habrá vuelta atrás. No podrá volver al mundo de los vivientes a decir: ay, por favor, tengan misericordia de mí. Eso fue lo que hizo el hombre rico en la parábola del rico y Lázaro. El hombre rico se ufanaba de sus riquezas
y cuando estaba en el lugar de tormento, rogaba: por favor, ten misericordia de mí, padre Abraham. Muchos bienes tuviste, hijos, muchas oportunidades tuviste. Bueno, entonces permite que alguien vaya a la casa de mis hermanos, porque 5 hermanos tengo para que les prediquen. Permiten que alguien vaya. ¿Y qué le responden? Si aún se levantara alguien de entre los muertos, no lo oirían. Además, tienen, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? A Moisés, la Torá, y a los profetas, que los oigan a ellos. ¿A quién hay que oír? ¿A quién hay que oír? A Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. El alma, la esencia, lo que somos. Y por último dice: y con todas tus fuerzas. Behol meodeja. Behol meodeja. Con todo y con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa con todas tus fuerzas? La palabra meodeja, tus fuerzas, viene de la palabra hebrea meod, que significa mucho, cantidad, riqueza, acumulación, poderío económico. Cuando dice con todas tus fuerzas, significa con todas tus riquezas, con todos tus bienes, con toda tu fuerza económica, es decir, con todo lo que tenemos. Entonces se nos enseña que al eterno Dios se le ama de 3 maneras, y hay que amarlo de las 3 maneras, no 2 de 3 o 1 de 3, no, 3 de 3. Se le ama con todo el corazón, que es nuestro entendimiento. Se le ama con toda el alma, que es lo que somos. Y se le ama con todas las fuerzas, que es lo que tenemos. Pregunto, ¿cuál creen ustedes que de las 3 áreas, entendimiento, lo que somos, lo que tenemos, es donde más le cuesta al hombre amar al Señor? ¿Cuál de las 3? ¿Cuál? ¿La primera? ¿La segunda? ¿Cuántos dicen que la primera? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que la segunda? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que la tercera? Levanten la mano. De la abundancia del corazón habla la boca. Y es verdad. Es el área más difícil para amar al Señor, el área financiera. Y sencillamente lo es porque no hemos entendido sus mandamientos. Y cuando yo no le amo en el área financiera, significa que los mandamientos no están haciendo su curso en mí. Al no hacer su curso en mí, significa que yo soy igual a ese joven rico, porque no he entendido quién es Dios y no he entendido qué son las riquezas. Y por tanto, mi vida podría ser como la de ese joven rico. Se apartó con mucha tristeza en su corazón. Entonces, mis amados hermanos, con esta breve introducción sobre lo que es la bendición y la prosperidad, vamos a estar trabajando estos días, entendiendo qué es la bendición, de qué depende la bendición. Ya entendimos que la base principal como antesala para ser bendecidos ¿son qué? ¿Son qué? Los mandamientos. Y los mandamientos del Señor no son gravosos. Por tanto, mis amados hermanos, con la ayuda del Padre Eterno durante estos días, si el Señor lo permite, vamos a estar acá aprendiendo cómo recibir la bendición de Dios y cómo administrar esa bendición que el Padre Eterno ha traído sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición?
¿Cuántos desean recibir esa bendición? Entonces dispóngase para que estos días el Señor le hable, porque sé que el Señor les estará hablando, porque esto no es palabra de hombre. Todo lo que yo les he enseñado es palabra del Señor, y no he dicho nada que no sea palabra del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pies en esta noche? Por favor. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad, porque hay que ver esto como una oportunidad. Eso es una oportunidad que el Señor nos está dando a todos. De hecho, a mí me está dando una gran oportunidad, porque el Señor me permite reforzar. Cuando yo hago esto, me permite reforzar mi vida en esto. Cada día, a medida que el Señor me permite enseñar estas cosas, refuerzo. Es como para que un atleta rinda como debe ser, debe estar ¿qué? Entrenando. Y nosotros hemos sido llamados a correr una carrera, la cual tenemos que terminar y entender una cosa: que aquel que la buena obra empezó en cada uno de nosotros, Él mismo la perfeccionará. Amén. Él mismo la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Mesías. Hasta que el Mesías venga. Hasta que Él venga. Por eso hoy, mis amados, les hago un llamado: conviértanse al Señor y vuélvanse a su camino. Si no estamos viviendo de acuerdo a ese lineamiento, a lo que dice su palabra, a sus mandamientos, volvámonos al Señor.